Hola, ¿qué tal? Yo soy Jonathan y con este saludo les doy la bienvenida a este nuevo video. En este video les hablaré de cómo no todo lo que vivimos lo atraemos, esto tomando en cuenta la manera en cómo se manifiesta según el método de la ley de la atracción, pero antes aclarar que yo no doy por cierta la ley de la atracción, yo solo la estoy poniendo a prueba. Dicho esto, comencemos. Habiendo ya establecido lo necesario de una conciencia cognitiva sana y desarrollada para una debida evocación, y como la misma es propia de una persona mínimo adolescente, es debido considerar si ya siendo adolescentes o mayores aún seguimos sin tomar control sobre nuestra acción de evocar, abandonando nuestra vida a una creencia colectiva, o simplemente al azar y voluntad del mundo en sí. Ahora bien, tenemos esto como explicación a las tragedias que sufren los niños y bebés. Ahora queda la duda, una persona joven o adulta que no tiene la capacidad cognitiva, o que se priva de la misma con vicios, técnicamente están a merced de los otros factores de la realidad, sin poder atraer en sí. Una persona joven o adulta que no tiene la capacidad cognitiva o que se priva de ella debido a vicios o otras condiciones, está en una situación similar a la de los niños y bebés, en el sentido de que están a merced de los otros factores de la realidad. En este caso, la persona puede no tener la capacidad para tomar decisiones conscientes, para enfocar sus pensamientos y emociones de manera efectiva, o para utilizar la ley de la atracción de manera deliberada. Como resultado, su realidad puede estar determinada por factores externos, como las circunstancias, las decisiones de los demás, las condiciones ambientales, etc. En este sentido, es como si la persona estuviera en un estado de inconsciencia o desconexión con su propio poder y capacidad para crear su realidad. Es importante destacar que esto no significa que la persona sea responsable de su situación, sino que más bien, se encuentra en una situación en la que no tiene el control sobre su propia realidad. Una persona con una sana y desarrollada capacidad cognitiva puede utilizar la ley de la atracción para atraer circunstancias y elementos deseados, pero esto no significa que tenga control absoluto sobre su realidad. La ley de la atracción es más bien una herramienta para influir en nuestra realidad, pero no para controlarla completamente. Hay otros factores que están más allá de nuestro control, como las decisiones y acciones de los demás, las circunstancias externas, las condiciones ambientales, etc. Esto muestra que hay una realidad más allá de nuestra manifestación, y que no podemos controlar todo lo que sucede en nuestra vida. Sin embargo, podemos utilizar la ley de la atracción para influir en nuestra realidad y atraer circunstancias y elementos deseados. Es importante encontrar un equilibrio entre la utilización de la ley de la atracción y la aceptación de la realidad tal como es. Esto nos permite vivir de manera más armoniosa y equilibrada, y nos permite encontrar la paz y la felicidad en medio de las circunstancias que no podemos controlar. Un ejemplo significativo es el caso de Esther Hicks. Esther Hicks es una de las figuras más prominentes y reconocidas en la enseñanza de la ley de la atracción y la espiritualidad. Junto con su esposo Jerry Hicks, ha escrito varios libros sobre el tema, y ha ofrecido seminarios y talleres en todo el mundo. Su enfoque en la ley de la atracción se centra en la importancia de la vibración y la alineación con la propia frecuencia para manifestar deseos y crear realidad. Su trabajo ha sido muy influyente en la comunidad de la ley de la atracción y ha inspirado a muchas personas a explorar y aplicar estos principios en sus vidas. El caso de Esther Hicks y su esposo Jerry es un ejemplo perfecto de esto. A pesar de ser referentes en la enseñanza de la ley de la atracción, no pudieron evitar que Jerry contrajera cáncer y eventualmente falleciera. Esto muestra que la ley de la atracción no es una garantía para evitar problemas o tragedias, sino más bien una herramienta para ayudarnos a navegar por la vida de manera más consciente y deliberada. Es importante recordar que la vida es compleja y multifacética, y que hay muchos factores que influyen en nuestra realidad. La ley de la atracción es solo una de las muchas herramientas que podemos utilizar para crear nuestra realidad, pero no es la única ni la más importante. El nombre ley de la atracción mismo implica que se trata de atraer o influir en la realidad, pero no necesariamente controlarla. El control implica una noción de dominio absoluto, mientras que la atracción sugiere una relación más sutil y dinámica entre nuestra intención y la realidad. Al reconocer que se trata de una ley de la atracción y no del control, podemos abordarla con una mentalidad más realista y humilde, reconociendo que hay límites a nuestro poder y que la vida es inherentemente compleja y multifacética. Considero que todo es posible bajo determinadas condiciones. Siendo así, todo es posible de alguna manera, no de cualquier manera y menos de una manera inexplicable. Al considerar que todo es posible bajo determinadas condiciones, estás reconociendo que hay límites y parámetros que deben ser respetados para que algo se vuelva realidad.
Esto implica que no todo es posible de cualquier manera, sino que requiere de ciertas condiciones, circunstancias y esfuerzos para hacerlo realidad. Además, al descartar la idea de que algo sea posible de manera inexplicable, estás enfatizando la importancia de la causalidad y la lógica en el proceso de manifestación. En este sentido, tu perspectiva se alinea con la idea de que la manifestación es un proceso que requiere de acción, dedicación y perseverancia, y no simplemente de desear algo y esperar que se vuelva realidad de manera mágica. La ley de la atracción es solo una de las muchas leyes que definen la realidad, al igual que la gravedad, la electromagnetismo, la termodinámica, etc. Conocer estas leyes no nos da control absoluto sobre la realidad, pero nos proporciona el conocimiento necesario para entender cómo funcionan y cómo podemos trabajar con ellas para lograr nuestros objetivos. En el caso de la gravedad, como mencionaste, si queremos llegar al espacio, debemos considerar la gravedad y otras fuerzas que definen la realidad, como la propulsión, la aerodinámica, etc. De la misma manera, al entender la ley de la atracción, podemos aprender a trabajar con ella para manifestar nuestros deseos y objetivos, considerando también otras leyes y principios que definen la realidad. La ley de la atracción sugiere que atraemos experiencias y circunstancias que se alinean con nuestra evocación, pero esto no significa que todo lo que vivimos sea necesariamente atraído. Hay factores como la ignorancia, la falta de conciencia, la adicción, los vicios, etc., que pueden llevarnos a experimentar situaciones que no son necesariamente una manifestación de nuestra intención o deseo. En el caso de los vicios, por ejemplo, una persona puede estar atrapada en un ciclo de adicción que no es necesariamente una elección consciente, sino más bien un patrón de comportamiento que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. En este sentido, la ley de la atracción no es una excusa para culpar a las personas por sus circunstancias, sino más bien una herramienta para entender cómo podemos tomar control de nuestras vidas y hacer elecciones más conscientes que nos permitan manifestar nuestra realidad de manera más intencional. Es importante reconocer que, a pesar de nuestra capacidad para influir en la realidad a través de la ley de la atracción, no tenemos el control total sobre la vida. Las tragedias y enfermedades son una parte de la realidad que nos recuerda que somos parte de un todo más grande y que no somos dueños de la vida. La humildad y el respeto a la realidad son fundamentales para vivir en armonía con el universo y para entender que nuestra capacidad para influir en la realidad es solo una parte de la ecuación. Al reconocer nuestros límites y la complejidad de la vida, podemos cultivar una actitud más humilde y respetuosa hacia la realidad, y podemos aprender a trabajar con ella de manera más efectiva. Y bien, eso es todo por este video, no siendo más agradezco que vieras el video. Si te gustó te invito a que le des me gusta y lo compartas, no olvides suscribirte si aún no lo estás. Dicho esto te espero en un próximo video.